Yo creo que digamos, la ética es una reflexión que hace cada individuo sobre su libertad. Por lo tanto, hablar de una ética en general es como hablar de una digestión en general. Es como si usted me pudiera... ¿Qué tal está la digestión en el mundo? Pues mire usted, hay gente que digiere muy bien y gente que tiene dispepsia y no puede digerir, ¿no? Entonces, con la ética es igual. La ética cada cual la lleva puesta. Pero, en cambio, la política, que es la aplicación institucional de valores de alguna manera tomados de la fuente de la ética, etcétera, etcétera, eso sí es importante. O sea, ¿cuáles son hoy los problemas? Pues me parece que es bastante evidente que en un mundo que podría, por ejemplo, resolver el tema del hambre, sin embargo, sigue habiendo, digamos, una minoría que muere de indigestión y una gran mayoría que muere de inanición. Bueno, eso es evidente que de alguna manera habría que resolverlo. Hay que resolver, digamos, las desigualdades educativas por lo que hemos dicho. Es decir, nos importa que todos los seres humanos lleguen a tener mejor información, a tener más conocimientos para evitar los fanatismos, las teocracias, la violencia, etcétera, etcétera. Esos son los problemas. Yo creo que, como siempre, son problemas que antes se planteaban solo dentro de un país y ahora los vemos a escala mundial, ¿no? Antes pues decíamos, bueno, no quememos este bosque porque amenaza nuestras tierras que viven al lado. Hoy nos planteamos el problema del Amazonas o de cualquier otra cosa porque ya estamos pensando mucho más a lo grande, ¿no? Sin dejar de ser más o menos lo pequeños que somos los individuos, tenemos esa tarea hercúlea, ¿no?, de tener que afrontar retos inmensos, porque, digamos, ningunos seres humanos han tenido unos retos como los que hoy tiene una persona si reflexiona sobre cómo es la situación mundial.